Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del Memorama OVA PYME, parte de las jornadas en celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. En nombre de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y la Secretaría de Cultura Federal, por medio de la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de Chihuahua, les agradecemos mucho estar aquí en esta presentación, resultado de un proyecto del PACMIC, del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias. Esta presentación, pues vamos a mostrar un poco del resultado de este proyecto, ¿no? Que busca promover dentro de las nuevas generaciones la lengua OVA, e igualmente pues hablar un poco de la situación que enfrenta pues esta cultura, esta lengua en el estado, ¿no? Antes de empezar, quisiera pues presentar aquí a las personas que nos estarán pues platicando y presentando sobre este tema. Primero, pues la responsable del proyecto, la gestora cultural Nereida Echevarría Muñoz. Hola, buenas tardes. Siguiente, el profesor de la Escuela de Antropología, el maestro y lingüista José Abel Valenzuela Romo. Hola, buenos días. Y de representación de la Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la antropóloga Samantha Castillo Cuevas. Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Eric Andrade, voy a ser un poco el mediador aquí de esta plática. Y pues ya sin más, pues vamos entrando al tema. Antes pues, de enseñar un poco lo que es el proyecto, quisiera preguntarle al maestro Abel si nos pudiera hablar un poco sobre el contexto, la situación que está la lengua ova, pues, para ubicarnos un poco de la importancia que va a tener este proyecto. Muy bien, gracias. Sí, quisiera hablar sobre algunas particularidades, principalmente generalidades sobre los PIMAs, algunas cuestiones sobre la lengua, las variedades lingüísticas que hay, que son muy importantes mencionarlas, y al final algunas cuestiones sobre la vitalidad de la lengua, para que ya después Nereida nos pueda mostrar el memorama y poder comentarlo. Bueno, primero les voy a hablar a algunos aspectos sobre los OVA. Los OVAs o Pimas Bajos son un pueblo originario que se ubica en la Sierra Madre Occidental entre los estados de Sonora y Chihuahua. En ambos estados se habla esta lengua. De acuerdo con Oseguera, en comparación con otros grupos indígenas ubicados en el extenso noroeste mexicano, los Pimas no llaman tanto la atención debido a su aparente pérdida de su singularidad. Es decir, el atuendo que llevan ellos no es tan llamativo, por ejemplo, si lo comparamos con otros grupos del estado, que a simple vista los podemos identificar. Hop 2006 menciona que la estrecha relación que existe entre los ovas y los mestizos bajo una relación de subordinación donde la cultura mestiza ha terminado por absorber a los pueblos indígenas hasta el límite de que ahora son apenas imperceptibles, ha provocado que el número de hablantes sea prácticamente nulo. Aunque este grupo muestra un fuerte desplazamiento lingüístico y una transformación de sus creencias y sus prácticas religiosas, aún realizan actividades propias de su cultura y no han abandonado sus creencias. Por ejemplo, el Yumare, uno de los rituales característicos de los ovas, se realiza cada año con la finalidad de que haya buenas lluvias, pero también que para prevenir enfermedades. Las enfermedades y la muerte son dos preocupaciones constantes entre los Pimas, así lo resume Oseguera. Y lo voy a leer tal cual como él lo pone porque lo resume de una forma eh, particular. Dice,
De esta preocupación por la salud se desprende el papel de los curanderos como intermediarios entre los seres sobrenaturales y los seres humanos, entre los muertos y los vivos. Los curanderos son los únicos que pueden transmitir de un mundo a otro, salvando el espíritu que mantiene con vida a los seres humanos. El viaje que realizan los curanderos para rescatar a los espíritus caídos se hace a través del sueño. Durante su travesía, es decir, durante su viaje onírico, los curanderos riñen con los seres sobrenaturales y con los muertos para recuperar la persona y llevarla de vuelta a casa. Esa es una de las creencias que tienen este grupo, los Pimas Bajos, que, que como mencionaba Job, están tanto en desplazamiento lingüístico como en desplazamiento cultural. Están perdiendo la lengua y están perdiendo las prácticas culturales. Los ejemplos anteriores constituyen solo una muestra de algunos rituales y creencias de los Ovas. A pesar del desplazamiento lingüístico y cultural que muestra este grupo, muchas prácticas y creencias por alguna razón se han mantenido independientemente de los esfuerzos de los gobiernos e instituciones por propiciar entre los mismos OVAs proyectos de recuperación de sus costumbres y su lengua. Eso es nada más una entrada con respecto a quiénes son los Pimas. Pero ahora con respecto a la lengua, podemos decir que el Pima Bajo es una lengua que pertenece a la rama tepimana de la familia yuto-azteca o yutonagua, así se le conoce la categorización dentro de la lingüística, donde otras lenguas que pertenecen a esta rama son el pápago, el tepehuano del norte, el tepehuano del sur y otra que es el tepecano que ya está extinta. Entonces, en este apartado podemos resaltar que el Pima Bajo sería como el hermano del tepehuano, que son dos lenguas que se hablan en el estado, pero que hay otras lenguas como el tepecano que ya no se habla. Entonces, el Pima Bajo se encuentra en serio grado de desaparecer. Entonces, lo que buscamos con este tipo de trabajos que va a presentar ahorita Nereida es que no se una el Pima Bajo al tepecano y forme parte de las lenguas que ya no existen. Bueno, esta lengua es hablada en el norte de México, particularmente en poblados y rancherías dispersados en la Sierra Madre Occidental entre los estados de Sonora y Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, tengo yo aquí la información del censo del 2015, que menciona que se registra un total de 867 hablantes. En su mayoría, estos son adultos bilingües, es decir, no hay niños que sean hablantes de la lengua y que sean monolingües. Entonces, en los datos del 2020 que ya me asomé a revisarlos, no recuerdo exactamente la cifra, pero son aproximadamente como 1,100 hablantes de la lengua Pima para este nuevo censo. Entonces, más personas ya se inscribieron como hablantes de la lengua. Bueno, de acuerdo al INALI, vamos a ver, en este apartado vamos a ver con respecto a las variedades lingüísticas, porque son como 1,000 hablantes, pero de esos 1,000 hablantes se supone que hay 3 diferentes lenguas. Ambas son el Pima, pero diferentes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, en el 2009, menciona que existen 3 variantes, la variedad norte, la variedad sur y la variedad este. En el estado de Chihuahua, los Pimas se ubican en 4 municipios que serían Madera, Moris, Ocampo y Temozechic. En el estado de Sonora se encuentran distribuidos básicamente en las localidades pertenecientes al municipio de Yécora. Bueno, aquí hay que resaltar que son 3 variedades lingüísticas. La variedad norte es la que se habla en Madera y en las rancherías que se encuentran a su alrededor y donde está inserto el trabajo que va a presentar ahorita en un momento Nereida. Pero después la variedad sur sería la que se habla en Temozachic, particularmente en Yepachi, Piedras Azules y las comunidades que están por ahí cerca. Y finalmente, la variedad norte es la que se habla en el estado de Sonora, en Yécora. Hay que resaltar aquí que la mayoría de los hablantes que se mencionan aquí en el censo están en el estado de Sonora.
Son muy pocos los que se encuentran en el estado de Chihuahua y muchos proyectos que se han emprendido en el estado de Chihuahua ha sido con colaboración de hablantes del estado de Sonora. Es importante resaltar eso también. Bueno, ahora con relación a la vitalidad de la lengua pima. De acuerdo con el Atlas de las Lenguas en Peligro de Extinción, publicado por la UNESCO, de los parámetros que utilizan para catalogar la situación de vitalidad de la lengua, que son extinta, situación crítica, seriamente en peligro y vulnerable, el pima bajo se encuentra catalogado como en situación crítica. Es decir, la lengua es conocida por muy pocos hablantes de la generación de los bisabuelos. Entonces, es muy importante todos los esfuerzos que se hagan tanto por parte de los promotores culturales, de los lingüistas, de las instituciones, de las mismas personas de las comunidades. Todos los esfuerzos que se hagan son importantes para ayudar a, a detener el desplazamiento lingüístico. Aunque hay proyectos particulares como los que se han emprendido en el Estado, como los nidos de lengua, existen otros esfuerzos, como es la elaboración de materiales didácticos que apoyan a la concientización de tanto de los pimas como de los mestizos y de la población en general a proteger y revitalizar la lengua pima. Bueno, este fue una entrada donde de manera muy resumida, para no robarle el tiempo a Nereida, donde se buscó exponer quiénes son los pimas, algunas particularidades de su lengua, las variantes que existen y la vitalidad en el que se encuentra el pima bajo. Muchas gracias al maestro Abel por esta pues introducción para tomar un poco más en serio o más con ojos diferentes, ¿no? La situación tan crítica que atraviesa esta lengua. Y pues para ya entrar ya al tema del proyecto, pues quisiera pasarle el micrófono pues a Nereida para que ya nos hable un poco más de cómo es este proyecto, cómo se creó y pues el objetivo, ¿no? Del mismo. Gracias, Machin ya. Y bueno, antes de empezar, quisiera con amor dirigirme a las abuelas y abuelos de las comunidades OOVAS, a las niñas y niños que se beneficiarán con el memorama, a las maestras y maestros que se les donará el material y bueno, un agradecimiento muy especial al doctor Abel Valenzuela, especialista de la lengua, por todo su apoyo y guía para que yo pudiera concluir con este proyecto. Al artista Santiago Savi, porque con su filantropía nos apoyó para el colorido y hermoso diseño de los dibujos elaborados especialmente para los niños OOVA. Y bueno, no está de más también dedicar en estas palabras a las personas que con la pandemia ya se adelantaron en el camino y que de alguna manera tuvieron un suspiro o respiro por las lenguas en riesgo de desaparición. Este proyecto se elaboró desde el campo como gestora cultural interesada en las lenguas originarias en riesgo de desaparición. Mi proyecto es el número 130 y del 18. Como responsable del proyecto, si hay algún interés por revisarlo, ver cuestiones financieras y todo lo demás, pues está en Culturas Populares. Este proyecto financiado se enfocó principalmente en lo que es la elaboración del material. Y tiene como objetivo ser utilizado como una herramienta de acompañamiento y apoyo en el proceso de revitalización de la lengua
al fortalecer sus identidades culturales, cosmovisión, promover el intercambio cultural y el uso de la lengua con las niñas, niños o OVA en las escuelas del municipio de Madera. ¿Cómo nace el proyecto? Me entrevisté con el maestro Servín, que en paz descanse, quien me platicó de algunos abuelos o OVA, la situación de la lengua. De ahí empecé a realizar entrevistas en el centro con una familia Pima que trabajaba ahí. De ahí pues empecé a realizar talleres con ellos para ir aterrizando lo que es el proyecto. También pregunté en Culturas Populares qué materiales, qué proyectos había de la cultura y me acerqué a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en el Centro de Lenguas. Conocí al entonces coordinador y a partir de ahí pues fui buscando lo que era su guía, su asesoramiento como especialista para ir acercándome más al tema. Participé con él en algunos talleres que realizó sobre la lengua ahí en Madera y ese fue uno de mis acercamientos con los niños Pimas. Y bueno, me paso a esta parte donde el doctor Abel mencionaba en dónde se localizan. En este proyecto se trabaja principalmente lo que es en el municipio de Madera y lo que es el Pima Bajo de la variante norte. Únicamente se enfocaría en esa zona. El proyecto está dirigido al público infantil, a niñas y niños. Tengo ubicada lo que son 3 escuelas de zona indígena y también abarcaría lo que son escuelas regulares y lo que son preescolares también de zona indígena. En este proyecto, igual, su importancia para la revitalización de la lengua, por tener el 4º grado en riesgo de desaparición, es que se pensó. Y lo que propone es que, pues, pensar en algo divertido, ilustrativo, educativo, les brindaría a los niños una herramienta para acompañar el proceso de aprendizaje y el uso de la lengua. Y eso es como una guía también para los docentes en el aula. Y la aportación principal, lo fundamental y muy importante, tanto del creador de los dibujos, que los elaboró especialmente para los niños OVA, es un artista originario de lengua mixteca, y el doctor Abel por todo su apoyo. La distribución se tiene pensado en canalizar 500 juegos a lo que son las escuelas primarias, a todas las escuelas primarias de la zona indígena, a todos los preescolares de la zona indígena y una aportación también a escuelas regulares del municipio. De ahí distribuirlos también en el Centro de Lenguas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, a las autoridades tradicionales, educativas, culturales, a los participantes. Y la división de este trabajo se hace tanto de léxicos como de dibujos. En esta división se deja completamente las palabras por un lado para brindarle una oportunidad a los maestros de que se puede incluso generar oraciones, no únicamente la palabra.
Menciona en un artículo el doctor Valenzuela la importancia del cuerpo para poder entender la lengua. Entonces, en este material, en este memorama, se le da la preferencia de tener más fichas de memorama en lo que son las partes del cuerpo y ya posteriormente de animales y otros campos semánticos. Se propone en la parte de educación, haciendo gestión para la integración del memorama dentro de la educación. Se hizo una propuesta con el fin de preguntar el interés de recibir la donación con algunos maestros. El material brinda principalmente a lo que son la educación primaria, sin enfocarme en un grado, sería en general. Y bueno, también me encuentro en lo que es un proceso de gestión, en donde precisamente se pueda gestionar el juego, lo que es en el interior de los espacios de las materias afines, de programas académicos, para que se pueda hacer el juego en el aula de una manera pues diaria, constante. Lo importante es darle movimiento, uso, constancia al uso de la lengua como derecho lingüístico, y aparte en las escuelas regulares lo que permite es promover la diversidad tanto lingüística como cultural de lo que es toda la región de Madera. Lo que se propone a los maestros para su uso es como material de acompañamiento, jugar con las palabras de los campos semánticos, como material de acompañamiento en su proceso de enseñanza y uso y revitalización de la lengua. Para los alumnos, se propone que es un material lúdico que permite al niño jugar, aprender, sentir emoción y aprender la lengua con los dibujos y léxicos. En este trabajo, con el apoyo del artista, transmite, ¿no?, ese sentimiento por sus raíces de pueblo originario del artista. Entonces, el jugar y aprender con los campos semánticos que permita ser un material de acompañamiento del alumno en su proceso de aprendizaje y uso de la lengua y revitalización. Los objetivos del memorama, si quieres poner la presentación donde están los objetivos. Es acompañar el proceso de revitalización entre los diferentes niños, niñas y docentes por medio del uso del memorama. Fortalecer los procesos de revitalización, así como la cosmovisión e identidades culturales por medio del juego del memorama. Promover la revitalización de la lengua desde la comunidad, el intercambio cultural y el uso de la lengua entre las niñas y niños por medio del juego. Como muy importante, ¿no?, el uso del material para usar su lengua. Las palabras y dibujos, perdón. Las palabras y dibujos, bueno, era decidir, ¿no?, y qué léxicos, cuál va a ser el contenido. Y bueno, con la asesoría del especialista Valenzuela, consulté brevemente algunas bibliografías. También realicé consulta de audios que tiene Culturas Populares y lo que es principalmente el diccionario del doctor Valenzuela, que es con lo que
se enfocó la consulta de los léxicos y su forma de escritura. Este memorama tiene 21 dibujos, 21 léxicos de 4 campos semánticos. Entre los temas son partes del cuerpo, animales, naturaleza y astros. Un poco, ¿verdad? Porque nada más son 21. Y el artista, que también con mucho amor nos apoyó con su filantropía, con los dibujos, es que le incluyó a la mayoría lo que es iconografía de flor de sotol, que es utilizada en ceremonias y de la cultura. Para ir seleccionando lo que eran los léxicos, revisé brevemente algunas bibliografías. Como mencioné, el trabajo del Diccionario Lingüístico Cultural de Pima Bajo del doctor Abel Valenzuela. Y también fue importante lo que fue la consulta de la tesis, lo que platicó la gente de antes, de Núñez y Carrión, una tesis de ahí de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en donde fui seleccionando también qué palabras se pudieran utilizar de acuerdo a que ellos en ese trabajo de historia oral iban mencionando algunos animales, y lo que es también el trabajo de la persistencia de la costumbre Pima del doctor Andrés Oseguera. De ahí pues básicamente saqué lo que pudiera ser como la serpiente, el agua, los materiales de audio de los CDs que grabaron algunos hablantes, pues mencionaban, por ejemplo, lo que son en su mayoría animales, ¿no? Y alguna parte de astros como el sol y la luna. Revisé un libro también de un escritor Pima, el maestro Coronado, y de ahí saqué otros animales. Entonces, traté de con ese pequeño material seleccionar, tener una idea de qué animales pudieran ser importantes para el memorama. Y no contiene nada en español. Aquí estamos viendo lo que es el campo semántico de astros y naturaleza. Lo que son los animales que vi en la mayoría de la historia oral, y lo que es en la parte en el campo semántico de las partes del cuerpo, que se le dio prioridad. Y es todo. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? Gracias, Nereida, por esta presentación. Y pues para seguir hablando un poco de la importancia de este proyecto, quisiera pues preguntarle a Samantha pues un poco pues, de este lado institucional, ¿no? Después de todo esto que presentó el profesor Abel y Nereida desde el punto de vista pues ya de la institución de culturas populares y en concreto de PACMIC, cómo ven este tipo de acciones, en particular sobre pues, la lengua PYME. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, para el PACMIC,
para la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, este tipo de trabajos realmente son muy satisfactorios. Desde hace años, aproximadamente 2006, se ha detectado que el idioma Pima está cayendo en desuso, que cada vez hay menos hablantes. Ahorita que comentaba el maestro Valenzuela, ha caído, bueno, en los censos del 2010 y anteriores se hablaban de 240 hablantes, más o menos aproximadamente, y los hablantes, como decía, principalmente eran personas adultas. En el 2008, una gobernadora indígena, Reina Miranda, hizo un censo como parte también de un proyecto, y lo que arrojaban sus resultados, allá era un censo en la comunidad de Madera, era que casi todos los hablantes que detectó ella eran mayores de 45 años. Realmente los niños no estaban hablando el idioma, ¿no? Y la otra cosa es que estos niños, estas personas adultas que hablaban, bueno, desconocían cómo escribir su idioma, ¿verdad? O sea, hablaban porque fue transmitido el idioma, pero no contaron con la educación en su lengua como para escribirla y hacer estos materiales para que se siguiera transmitiendo. Entonces, sí es importante que se sigan haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Desde el 2008 en adelante sí se ha visto una preocupación por la comunidad y también por gente que ha estado asesorando y ayudando a la comunidad para fortalecer su lenguaje. Y ha habido varias iniciativas, ¿verdad?, en torno de generar los nidos de lengua, de generar materiales, de buscar las propias comunidades también de hacer pequeños talleres entre ellos para ir transmitiendo palabras y que los niños principalmente, que son las nuevas generaciones, puedan ir retomando los elementos, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, el proyecto de don Alberto Vargas, ¿verdad?, que enseñó, que transmitió sus cantos pimas a niños. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, es el último cantador. Bueno, hay un par más, pero don Alberto es el que tiene más canciones, en su conocimiento, y pues se los transmitió a varios niños, ¿no?, de su comunidad. Entonces, retomando esta parte, es súper interesante que Nereida se haya tomado el tiempo de hacer un proyecto que de alguna manera es más sencillo de llegar a los niños porque es algo lúdico. O sea, se está apropiando de un juego que yo creo que todos hemos jugado, como ese memorama, y le está adecuando para que los niños puedan aprender sin sentir que están aprendiendo su idioma. ¿Por qué? Porque ellos van a jugar, ellos no se van a sentar a decir, con este memorama estoy estudiando las palabras tradicionales de mi idioma materno, sino que ellos van a tomarlo como un juego, y así van a ir aprendiendo estas palabras. Aparte es un material muy bonito, de mucha calidad, que yo creo que invita, con sus colores, a jugar, ¿no? A que sí les llama la atención a los chicos y puedan, pasar un buen momento retomando cosas de que tal vez sus abuelos les hayan contando y aprendiendo estas palabras que, como dicen Nereida, son palabras sencillas que están ligados a su cultura desde, pues, las partes de su cuerpo, los animales, que son muy importantes en la tradición oral. O sea, las pascolas, los cuentos de los pueblos indígenas, la mayoría están basados o mencionan los animales, mencionan el sol. Entonces, bueno, la creación de su mundo está alrededor del sol y la luna, ¿no? Entonces, sí es importante que ellos tengan estas palabras en su idioma. Entonces, como les decía, ¿verdad? Es para el programa muy satisfactorio que, que los promotores, que las comunidades estén buscando fortalecer esta parte tan importante como es su idioma materno a través de propuestas que
que elaboren materiales que transmitan a través de talleres, a través de libros, el conocimiento sobre sus idiomas maternos. Este año es el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿verdad? El tema fue fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. En el mensaje de la señora Audet Asolay, que es la directora general de la UNESCO, ella hablaba de que es esencial de que los idiomas maternos se continúen hablando, que desgraciadamente 40% de las personas no tienen acceso a la educación en la lengua que mejor hablan o entienden, lo que dificulta tanto su aprendizaje como su acceso al patrimonio y a las expresiones culturales. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas ayudan y abonan bastante a que estas sociedades, ¿verdad? Que desgraciadamente muchas veces por su ubicación, por la situación, desgraciadamente ya hay pocos maestros hablantes de la lengua, o sea, que estén dando clases. Desgraciadamente el sistema escolar muchas veces a estos maestros los manda a otras comunidades que no son que no hablan pues el idioma pima, como serían comunidades rarámuri o comunidades mestizas, y este tipo de materiales abona, ¿verdad? A que de alguna manera, aunque no se cuente con el maestro bilingüe como debiera ser, ¿verdad? Y como debería ser lo necesario en cada escuela donde hay niños indígenas, que se les hable y que se les enseñe en su idioma, al menos tengamos este tipo de materiales que ayuden al maestro a que el niño aprenda palabras y vaya iniciándose en su idioma materno y ir fomentando entre las nuevas generaciones, ir fortaleciendo entre los padres de familia y entre toda la comunidad que no permitan, ¿verdad?, que el idioma materno siga terminándose, que siga, que se les niegue este derecho de continuar preservándolo y que sigan con esa fortaleza en ellos de generar este tipo de estrategias con ayuda como es el material que estamos presentando hoy. Realmente es importante, como se Nereida, que se va a distribuir en varias escuelas, lo que va a garantizar que los niños tengan acceso a él. Yo creo que va a ser un gran material que va a ayudar mucho. Y bueno, como parte de la unidad, ¿verdad? Nos encantan este tipo de proyectos y invitamos a la comunidad en general que en estas próximas emisiones del programa, ¿verdad? Se acerquen con nosotros y si están interesados en generar materiales, libros. Bueno, el maestro Valenzuela también lo está haciendo, ¿verdad? Está a punto de sacar un libro con vocabulario también PIMA. Creemos que tanto el material de Nereida como el libro del maestro Valenzuela van a ser de suma ayuda en las comunidades y esperamos que más personas que tengan conocimientos y que estén interesados en este tipo de cuestiones se acerquen con nosotros. El programa de acciones culturales multilingües y comunitarias, como el mejor conocido como el PACMIC, ¿verdad? Tiene se apoya este tipo de propuestas, ¿no? De hecho, en particular, los proyectos que están relacionados con el idioma Pima, con el idioma Guarojío, Odami, tienen prioridad porque sabemos que en los últimos años cada vez hay menos hablantes de estos idiomas y como son los idiomas tradicionales de nuestra entidad, es prioridad que no se pierda este patrimonio cultural de nuestro estado. Entonces, sí es algo que se apoya, ¿no? Que se le da prioridad porque tiene el patrimonio cultural en riesgo, lamentablemente. Entonces, los invitamos a que en esta próxima emisión y próximas emisiones sigan el ejemplo de Nereida, de Abel, y se unan a las comunidades que también están trabajando para generar este tipo de materiales y ayudar
a que los idiomas maternos no desaparezcan, ¿no? Que cada vez se fortalezcan más y que continúen hablándose para que estos conocimientos que hay ligados al idioma no se pierdan, porque pues ya sabemos que si los idiomas se pierden, se van debilitando los conocimientos que hay alrededor de la fiesta, de las celebraciones, de la vida cotidiana y de todos los conocimientos que en su idioma guardan estos pueblos indígenas. Muy bien, pues agradecemos mucho a Samantha por estas palabras. Pues ya para encaminarnos como al cierre de esta presentación, pues quería preguntarle a Abel, a Nereida, pues como una reflexión final, ¿no? Sobre pues, lo que se ha hecho con este proyecto y aún lo que se tiene que hacer. Abel. Sí, como decía Samantha, estos proyectos son muy importantes porque se supone que hay escuelas indígenas que deberían de tener estos materiales ya. O sea, la SEP le debería de proporcionar estos materiales, pero debido a muchas circunstancias que existen, pues no cuentan con los materiales didácticos para enseñar a los profesores ni los alumnos para poder manipular, ¿verdad? Entonces, estos materiales abonan a eso. Como yo ahorita que estaba hablando Samantha, pensé, ¿quién no se topó cuando era niño con una lotería? ¿Quién no conoce la chalupa, el catrín? ¿Sí? Y sabemos esos nombres nosotros porque jugamos a la lotería. Entonces, estos tipos de material, como el que acaba de ser Nereida, lo importante es que lleguen a los niños, que lleguen a las escuelas y que lleguen a las comunidades. Entonces, eso requiere financiamiento. Tal vez si ella podría registrar otro PACMIC donde pudiera imprimir esos materiales para que lleguen, sería muy provechoso, porque el sistema no nomás es hacerlos y que quede una muestra, sino que lleguen a los niños y puedan ellos jugar. También otra cosa que quería mencionar es que me gustó mucho cómo estuvimos trabajando Nereida y yo, porque como bien mencionó Samantha, yo estoy trabajando en un libro de enseñanza de Pima como segunda lengua, y en muchas actividades que vienen en el libro dice, crea un memorama y juega con tus compañeros. Entonces yo estuve en diálogo con Nereida para que el memorama que ella haga complemente el material que yo estoy haciendo. O sea, no son proyectos aislados, sino que se complementan y suman para que puedan ser más eficientes. Muy bien, gracias, maestro. Y pues Nereida, no sé si quieras pues un comentario final para dar cierre a esta presentación. Estoy muy contenta y que estemos en la misma mesa con el doctor Abel, que es muy importante para mi proyecto. Y estoy muy contenta de imaginarme a los pequeños. Hay muchas cosas detrás del proyecto que, pues, que no están aquí dentro, sino en el informe. Se puede revisar el informe después. Mucho gasto extra que pues pasó el pequeño recurso que se solicitó, porque no se solicitó el tope. Y pues muchos detalles, ¿no? Tanto antes de la pandemia como ya después con la pandemia. Entonces, pero estoy muy contenta, me siento muy contenta y pues espero que este material incite, provoque diálogos, propuestas que permitan empujarlo, que permitan encaminar más trabajos a lo que es tanto materiales lúdicos como el uso de la lengua. Pues sí, cuando estuve preguntando en culturas populares qué materiales había y así, pues sí, hay muy poco, entonces sí, invitar a promotores, gestores, estudiantes, que
que se animen a lo que es fortalecer el proceso de revitalización de esta lengua tan olvidada de alguna manera. Y también, pues de alguna manera, empujar lo que es la gestión que empecé a hacer en la parte de educación con algunos maestros, en donde pues tenga una apertura de que esté dentro de lo que es sus programas dentro de algunas materias para que realmente se le pueda dar ese empuje a través de los maestros, ¿no? Para que los niños puedan estar usando su lengua como un derecho lingüístico, como, como una, eh, lo mencionaba en el proyecto, es un acompañamiento, ¿no? Es como una herramienta para ese proceso de ese acompañamiento de lo que es el uso de la lengua, el aprendizaje. Entonces están las dos partes, ¿no? Está para el alumno, está para el maestro. Y pues hay mucho todavía como pendiente en este proyecto. Y una de las propuestas de seguimiento es precisamente hacer una aplicación en donde en esa app se pueda descargar de manera gratuita sin estar utilizando el internet para que los niños puedan tener el acceso y puedan utilizar lo que es este memorama. Y algo muy importante de ese seguimiento es que me gustaría incluir lo que es la voz y que fuera la voz precisamente de los abuelos a través de un pequeño trabajo de documentación de cómo lo pronuncian. Y es todo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Ya. Muchas gracias, Nereida. Y pues sí, esperamos ver bien todo lo que sigue del proyecto, porque como dices, pues todavía falta, todavía tiene mucho potencial, ¿no? Igualmente el proyecto del maestro Abel, esperemos verlo pronto y pues ver los resultados, ¿no? De estas acciones. Pues eso sería ya el cierre de esta presentación. No nos queda más que agradecerlos aquí a Nereida, al maestro Abel, a Samantha por su participación y a todos los que están aquí, que nos están viendo ya sea en la transmisión o ya en el video, ya que esté en las redes, ¿no? Rápidamente, pues, comentar que este es un proyecto, una presentación como para esta celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero que no es exclusivo nomás en estos días, ¿no? Que se trabaja todo el año, todos los meses, y vamos a seguir promoviendo este tipo de proyectos. Y pues no nos queda nada, esperamos contar con su apoyo tanto compartiendo como quizás algunos que quisieran realizar su proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias y tengan buen día. Gracias. Gobierno de México.